Bonjour et bienvenue à ma petite classe. Dans un épisode antérieur, nous avons commencé à voir les numéros et aujourd'hui nous allons continuer. Nous avions vu jusqu'au numéro 19, así que vamos a seguir. Le numéro qui suit, el número que sigue, es el 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. En esto vemos una similitud muy grande con los números en español, porque al final de cuentas, igual que en español, tenemos 21 y después, como en el caso anterior, en lugar de la I usaremos el trait d'union, que en francés sirve para juntar también dos palabras. Entonces básicamente tenemos lo mismo que en español, la combinación del número de las decenas, que en este caso es 20, con uno de los números que hemos visto, de los números de base, de las cifras de base, 22, 23, 24, etc. La siguiente decena es 30 y nuevamente vamos a formar los números de la misma forma, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, nueva decena, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Entonces vemos que nuevamente tenemos la similitud con el español, un número que indica la decena, 30, 40, 50, y después la combinación con una de las cifras de base, tomando en cuenta que cuando tenemos el 1 usamos E y para los otros números usamos el trait d'union. Seguimos con una nueva decena, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y mucho cuidado, de repente tenemos un cambio. Seguimos en nuestra numeración 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Entonces aquí es donde de repente empezamos con un cambio muy importante en el francés. En lugar de tener una numeración tradicional, estamos pasando a un pequeño detalle. A partir del 70 lo que hacemos es que seguimos 69 y vamos a seguir 60 y 10, 60 y 11, etc. 70, 71, 72, etc. Y aún más extraño, cuando llegamos a 80 tenemos 80. 80 es decir, 4 20. 4 20 son 80. Entonces tendremos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y mucho cuidado, seguimos 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99. Una de las particularidades que tenemos también a partir de ahora es que 81 va sin la E, está usando el guión, de hecho se me olvidó un guión aquí en 90, y los números van a ir desde 80 hasta 99, no vamos a tener un nuevo número para 90, seguimos con el 90. Entonces me dirán, ¿qué es esto? ¿De dónde viene todo esto? A los franceses les gusta mucho el sumar y restar y multiplicar. Pues no es tanto esto. La razón de esta numeración es porque antes en Francia el sistema que regía era un sistema en base 20. Y en la base 20, como su nombre lo indica, los números más grandes que puedo tener, el número más grande que puedo tener es el 20. Entonces, en la base 20, el 30 es 2010, el 35, 2015, el 40 es 220, etc. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos ese sistema hace muchos años, cuando te digo teníamos, es en relación a los franceses, porque a mí no me tocó. Tenían un sistema en base 20 y obviamente más grandes eran los números, más difícil era manejarla. Por lo tanto, se decidió pasar a un sistema decimal y se estuvieron creando los números necesarios. Ya teníamos el 20, en lugar de 20-10 pasamos a 30, en lugar de 2-20, 40, en lugar de 2-20-10, 50, 3-20, 60, y tendríamos después 70, 80, y 90. Y así teníamos un sistema decimal que nos permitía estar trabajando en forma normal, 71, 72, 83, 84, etc. Por una razón extraña, por una razón que desconozco totalmente, mis antepasados aceptaron perfectamente hasta el 60, pero para el 70 como que ya no funcionó. Entonces adoptaron un sistema que yo llamo bastardo, porque tiene el 60 que es del sistema decimal y el 60 y 10, 60 que pertenecería al sistema de base 20. Entonces, entre 70 y 79, 70 a 79, tenemos un sistema que ni es decimal ni es base 20, pero una mezcla de los dos. Cuando llegaron al 80, de plano ya no les gustó para nada y lo abandonaron y se quedaron con la base 20. 420, 421, 423, perdón, 83, 84 y llegando al 90 pues 90 y siguieron así hasta el 99, 99. Entonces es un poco extraño, pero es parte de las particularidades de los franceses, con siempre un pie en el pasado, un pie hacia adelante. Entonces aquí está nuestra numeración y si tienen este recordatorio de que es en razón de la base 20, les será más fácil entender nuestro sistema. Continuons et nous avons le numéro 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Entonces vemos que el 100 se dice 100 y después lo vamos a armar exactamente como los armamos en español, 101, 102, 103, etc. 101, 102, 103, 200, 300, 534,
1534, 1000, 2000, 3000, 1578, 1 million y 1 milliard. Un punto importante es que en francés el punto, como lo tenemos aquí, sirve para separar los grupos de 3 números. La coma, ella, me sirve para indicar que tengo números decimales. Entonces, mucho cuidado, es diferente al español. La coma para los números decimales, para indicar que voy después de la decimal, centesimal, etc. Y el punto para dividir los grupos de 3 números. Mucho cuidado con la ortografía. Cuando tenemos 100 y 20, vamos a agregar la S si están al final del número, si no hay nada después, como es el caso de 80. 81 tiene un número después del 20, entonces no lleva la S. 200, no tengo nada después de 100, entonces voy a poner una S. 215, tengo algo después de 100, no pongo la S. 1000 es invariable, es un adverbio, entonces nunca va a tomar la S, pero si se fijan es igual en español, no dicen 2000, dicen 2000. Un punto que siempre está un poco difícil de memorizar para algunos alumnos es cuando uso el trait d'union. El trait d'union lo voy a usar entre 17 y 99, siempre que no sea obviamente una decena porque no hay nada que unir, o que no sea con un número con E1. Por ejemplo, 21, 31, 41, 51, 61, 71. Estos no van a llevar el trait d'union porque tienen E en cada uno. 21, 31, 41, 51, 61, 71. En esos casos lleva la E, por lo tanto no es necesario el guión. Pero para todos los otros números va a ser obligatorio. Por ejemplo, 25, 25, con el trait d'union. Cuando voy a estar con números más grandes, no va a ser necesario. Por ejemplo, si uso 136, voy a usar 100. Aquí no tengo guión, pero cuidado, aquí estoy escribiendo el 36, entonces en 36 sí mi guión es obligatorio, mi trait d'union. Y esto va a ser siempre. Siempre que van a encontrar uno de los números entre el 17 y el 99 dentro de su grupo de cifras, van a tener que estar poniendo el trait d'union. Pero para los otros, no. ¿Qué son los otros elementos que necesitamos? Pues los signos que usamos en matemáticas, plus, moins, multiplier par ou simplement par, diviser par ou entre, égal à ou égal, différent de. En francés podemos usar a veces la palabra nombre, otras veces número, otras cifras. Entonces, ¿cuál es exactamente la diferencia entre ellos? Aun cuando a veces no los usamos exactamente como deberíamos. El nombre es en referencia a la cantidad. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos hay en este salón? 28. ¿Cuántos libros tienes? 3. Estos son nombres. El número es en relación a algo específico. Vamos a indicar el número de qué. Por ejemplo,
le numéro de téléphone, le numéro de chambre, le numéro de référence, etc. Le chiffre es uno de esos dígitos que existen entre el 0 y el 9. Son los elementos de base del cálculo. Entonces yo puedo decir, tomando en cuenta esto, que le nombre de chambres de l'hôtel Beau Séjour est de 45. Je suis dans la chambre numéro 36. 36 est formé de deux chiffres, 3 et 6. Si resumimos todo lo que hemos visto dentro de los 2 episodios, en realidad no tienen mucho que aprender. Lo que deben memorizar es de 0 a 6, porque entre estos números cada uno es un número diferente, entonces tienen que conocerlos. Después 17, 18, 19 es la combinación de 10 con otro número, entonces basta con sepan que así se forman. Tienen que aprender le número 20, 30, 40, 50 y 60. Los otros números son combinaciones, entonces tienen que memorizar cómo se combinan y para ustedes no es muy complicado porque es básicamente como en español. Después tienen que entender el sistema que hizo que pasemos de una base a otra y que hay restos de esta antigua base en él. Tienen que aprender el número 100, 1000, 1 million y 1 milliard. Todo lo demás son combinaciones, son estructuras. Y es importante entenderlo porque esto significa que ustedes pueden leer un número como este, que es de 12 cifras, porque esto ya no es francés, es matemáticas. ¿Cómo hacen en español en forma automática para leer un número de este tipo? Ustedes están haciendo una división del número total en grupo de 3. Y en el lugar donde tenemos el punto, o ustedes en español la coma, tenemos articuladores matemáticos. Aquí, 1000. Aquí, million. Aquí, milliard. Después, dentro de cada grupo, voy dividiendo, separando los dos números de la derecha. Y aquí tengo un articulador que es 100. Y después solo me queda leer el número 278 milliards 495 millions 316 284. Entonces, creo que es muy importante entender esto porque realmente es lo que tenemos que estar captando, que lo que hacemos es únicamente armar unos articuladores matemáticos. Recordemos, 278 milliards 495 millions 316 284.
es muy sencillo y esto no tiene absolutamente nada que ver con francés. Lo único que tiene que ver con francés es que hayan aprendido los números de base. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt.